Buenos días, Edwin Jiménez, con ustedes, para contarle algo que sirva de reflexión. Disculpen porque uno viene caminando varios kilómetros y es un poco difícil caminar, pensar y hablar al mismo tiempo. Entonces, empiezo con la breve historia reflexión. El día de ayer, en la tarde, vino una persona a visitarme. Y de todo lo que hablamos, al final ya cuando se iba, me comentó de algo sobre una persona que ambos conocemos y me dice, wow. Entramos en eso porque hablamos de ciertas cosas de la vida. Dice, wow, esta persona que era tan derecho, las cosas de Dios. Y él sabe que la persona no está ya en los caminos del Señor. Y entonces no abundamos mucho sobre las cosas que lo llevaron ahí. Tocamos algunos puntos, pero no todos. Y la vida que está llevando ahora. Entonces, esta persona que se me acercó y me preguntó y me dijo sobre eso, me ha hablado algunas veces que su deseo es algún día pertenecer a la iglesia, que a él le gusta, que sabe que esa vida es la mejor, pero la vida del mundo, los placeres, que es una de las cosas más que lo tiene atrapado, los placeres de estos momentos en este país, que ya sabemos cuáles son, de verdad que es como una droga. Y él me estaba contando de algunas cosas que he estado viviendo y que ha hecho y que le ha tocado ver. Y es terrible la situación, cómo está la vida, el ser humano, el pecado, horrible, horrible. Entonces, ¿por qué les cuento brevemente esto? Las personas que hemos conocido del Señor y nos hemos bautizado, que pertenecemos a una iglesia, que decimos que somos cristianos, que en algún momento fuimos buen ejemplo o damos ejemplo y estamos fallando o nos hemos descarriado, no saben la magnitud de ese pecado, de esa debilidad, de nuestra dejadez. No sabemos, aún hay un texto bíblico que habla claramente del peso y la consecuencia de ser desobediente, de saber la verdad y no vivirla. No sabemos, señores, realmente. Si supiéramos en realidad el peso que está sobre nosotros, y como Jesús dice en sus palabras, que cuando uno piensa hacer eso, descarriar a otros, que piense primero que es mejor ponerse en el cuello una pira de molino y arrojarse a lo más profundo del mar. La gente no sabe realmente el tamaño, porque no ha estudiado eso. La gente ni siquiera sabe qué es una piedra de molino. La gente no tiene ni idea lo que es una piedra de molino. Vayan y investiguen, estudien. No le voy a, porque a la gente no se le puede dar todo. Uno tiene que hacer sacrificio de buscar, investigar, dar rodilla, leer. Porque si uno se lo da todo a la gente, es como estar sentado en un mueble, ahí que la mujer esté cocinando, le diga, cocina y tráeme la comida, tráeme jugo, tráeme agua, y tú sentado.
esperando que te sirva. Eso es lo que pasa, mucha vagancia. Nosotros los seres humanos somos así, de vago. No nos gusta esforzarnos. Siempre queremos que el predicador, que el obrero, que el hermano, que el otro haga. Que el otro haga para que nosotros nos sirvamos. Entonces, investiguen para que ustedes vean el tamaño de una piedra, cómo era una piedra de molino. Y Jesús quizá puso ese ejemplo para que tengamos una pequeña idea del peso que está sobre nosotros y lo que va a caer sobre nosotros cuando nosotros descarriamos a otras personas, cuando somos mal ejemplo, cuando somos mal testimonio. Tanto dentro de la iglesia como fuera, porque dentro de la iglesia también hacemos lo mismo. Siendo cristianos, nosotros hacemos las mismas cosas. Con apariencia de cristiano, poniéndonos traje de ir a la iglesia, de estar predicando. Pero lamentablemente eso no quiere decir que somos cristianos, que estamos haciendo las cosas bien. Y esa piedra sí, más o menos puede tener una idea de lo que tú tienes que colgar. Tenemos que colgarnos en el cuello y arrojarnos a lo más profundo del mar antes de hacer caer a uno de los débiles. Y esa persona posiblemente es uno de ellos, porque aunque él está en el mundo y hace cosas que no debe de hacer, él sabe que esas cosas son malas y él un día quisiera estar, y él dice que ese es su deseo. Pero si habemos personas que estamos sirviendo de piedra de tropiezo, de mal testimonio, recordemos más o menos esa piedra. Recordemos siempre esa piedra, que quizá eso ni siquiera es suficiente para lo que nosotros vamos a tener que enfrentar el día del juicio. Miren, esto lo iba a hacer en otro video, pero lo voy a agregar ahora, antes de concluir. Yo sigo una serie de documentales reales de acontecimientos, crímenes, y recientemente vi uno, señores, es increíble. Un pastor y su esposa, que eran miembros de la iglesia presbiteriana por mucho tiempo. El pastor estaba viviendo una vida en adulterio. Entonces, la mujer que él tenía, la amante, se estaba cansando de llevar la vida que estaba llevando con él, porque, según el relato, era una vida monótona. Él como que solamente más la citaba para ir a un hotel y tener relaciones sexuales. Entonces, ella como que decía que no había sazón en esa vida, porque no iban al cine, no salían al parque, o sea, como que no hacían actividades juntos. Lo único que él quería era ir a un lugar, rentar un cuarto de hotel y tener relaciones sexuales. Eso era lo que a él más le interesaba. ¿Sabe? En un sentido, ella seguro en algún momento tiene que haber sentido algo como que ella estaba siendo usada como un objeto, porque eso no era amor. Típico de muchos hombres, que ven a la mujer solamente como un objeto. Entonces, esa presión la llevó a ella como a decirle que iba a terminar la relación. Y él, como era pastor, y el peso que sabía que estaba sobre él, si se enteraba, y él sabía que era casado, se le iba a hacer un poco difícil mantener la otra relación, porque ya estaba cansada. Entonces, Satanás le presentó la brillante idea de quitarle la vida, de una forma que la policía, los detectives, no sospecharon cómo él la mató. Y él empezó a buscar en internet cosas que siempre, en el caso que uno mira de los detectives, siempre por ese lado es que lo agarran. Porque cuando ellos van a la computadora, está registrado la mayoría de veces el lugar de búsqueda, lo que ellos buscaban. Entonces, él buscaba un medicamento que servía para dormir. Entonces,
él lo compró varias veces y aprovechó un momento, supuestamente de que ella quizás estaba un poco cansada, se la dio en agua, el medicamento, llenó la tina para que cuando ella se durmiera, se ahogara y se viera como que ella misma fue que causó esa muerte. Bueno, sucedió, así mismo falleció, pero los investigadores no son tontos, ellos siempre van hasta el final. Y tanto que investigaron y dieron fue un poco difícil, pero dieron con el caso que había sido él el causante. Pero la otra cosa también que me llamó mucho la atención, que en la computadora, aunque él había borrado toda esa información, eso queda en la computadora todavía, aunque esté borrado, los detectives tienen un programa donde pueden sacar esa información, aunque aparentemente en la pantalla esté todo borrado. En un archivo de la computadora de su hija que él le había regalado, que era de él, pero él se la regaló a su hija, en un archivo estaba una composición de solamente la primera parte, lo demás lo había borrado, donde él escribió supuestamente una carta donde ella decía como que se iba a quitar la vida para que no se viera sospechoso, y fue él mismo que la redactó como 3 meses después que ella falleció para que no se sospechara que quizá había sido él. Y donde estaba el archivo eran donde él guardaba los sermones para predicar. Imagínense dónde hemos llegado, porque una cosa, señores, estar en un pecado abierto y otra es un pecado íntimo, que es solamente de ese que sabes tú, Dios o otra persona que esté al lado tuyo, o otras personas que estén en algo pecaminoso. Entonces, yo digo, está bien que a veces el ser humano puede hablar una mentira, come algo que no debería comer, mira algo que no debe mirar, o escuchar algo que no debe escuchar, como música, o ciertos chistes vulgares, o ver programas en televisión que no debe estar viendo, pornografía, cosas así. Sabemos que todo el mundo comete esos pecados, cometemos esos pecados. Entonces, pero hay ciertas cosas que uno, como en el corazón, se siente mal, dolido, si llegaría a cometer algo así. Entonces digo, ¿cómo este señor pretendía vivir esa vida que le quita la vida a su esposa y di que predicando en la iglesia? Porque usted sabe que uno para predicar, uno tiene que santificar su alma, estar limpio, o luchar por estar limpio antes de predicar. No puede llevar una doble vida, no puede estar en pecado. Y si lo está haciendo, uno dice, oh, Señor, perdóname y ayúdame a prepararme y ayúdame a alejarme de este pecado para yo poder predicar tu palabra. Entonces, ¿cómo que usted dice que va a preparar esos temas y en el mismo lugar donde prepara los temas escribir una nota de suicidio, donde usted sabe que usted mató a su esposa, y hacer ver que fue ella que se quitó la vida, y seguir siendo pastor normal y seguir con esa amante? Miren lo satánico de nosotros los seres humanos. ¿Cómo uno puede vivir una vida así? Porque yo entiendo que todo el mundo peca, todo el mundo tiene un defecto, pero hay ciertas cosas que sabemos como cristianos que uno no llegaría hasta ahí. Cosas que uno a veces no lo ve ni como que es tan malo. Por ejemplo, hay muchas personas que hablar una mentirita, ellos dicen, no, eso no es algo tan malo, pero es mentira y es pecado. Comerse algo que sabemos que no es sano, que Dios no recomienda que nosotros comamos, uno sabe que esas situaciones se dan. O a veces una indumentaria que también sabemos que no debemos vestir de esa manera, pero es que uno no lo ve algo tan grave. Pero también somos piedra de tropiezo para aquel que dice, ese no es cristiano, y mira cómo se viste, o cómo habla, también las palabras, usted sabe, pero que son cosas que el Señor tiene misericordia, y aún así uno puede ser salvo, si siempre y cuando uno se aparte de esas cosas y no la hagas más. Entonces hay cosas que sabemos que es cojeando que vamos, estamos cojeando. Pero ¿cómo es que un ser humano puede llegar al límite o más allá del límite de decir, le voy a quitar la vida a mi esposa para que no se sospeche que yo, o quizás también pensando en quedarse con la amante, quedarse con ella? Pero miren que cómo este señor piensa que va a ser dique feliz. Mató a su esposa y quedarse con la amante. Y la amante
realmente estar con un diablo, con apariencia de oveja, y seguir hablando la palabra y estar bien delante de que supuestamente de Dios y las personas. Porque para yo vivir esa vida, honestamente, ya cuando yo cometo un acto de eso, abandono eso, ya, dejo la iglesia y yo no voy a vivir en esa amargura de saber que yo asesiné a mi esposa. Y entonces a vivir una vida de sacrificio, porque que vive una vida de pastor o de cristiano es una vida de sacrificio, de abstinencia. Y eso es una cosa de amargura, porque no hago esto, no veo esto, no como esto, no escucho esto, no voy al cine, no voy a la discoteca, no hago tantas cosas. Pero ¿para qué vivir una vida así? Una vida de mejor me salgo y ya, y vivo la vida mundana. Pero yo no sé, Satanás es tan astuto que te hipnotiza, te hechiza, que tú crees que tú puedes vivir feliz o vivir bien de esa manera. En pecado abierto o pecado cerrado. ¿Me entiendes? Mira hasta dónde llega Satanás a llenarnos de pensamientos estúpidos, de hacernos creer que somos cristianos. Lamentablemente. Es una vida horrible. Es una vida que solamente el diablo tiene poder para llevarnos a eso. Entonces es una cosa horrible a donde nosotros podemos llegar a ser capaces y cometer actos tan bajos y vivir una vida cristiana. Es el diablo que tiene ese poder, y hay muchos casos así de gente que está dentro de la iglesia y cometiendo pecados de ese tipo y de otro tipo de pecado, y viviendo una vida de cristiano, una vida falsa y de infelicidad, porque no cumplimos con los mandamientos, no vivimos una vida verdaderamente cristiana, hacemos creer a la gente que somos cristianos y viviendo una vida así vacía, en vez de decir, no, hombre, yo soy un falso cristiano, mejor me salgo de aquí y ya, y soy uno cualquiera, un ser humano cualquiera y ya. Entonces hay que entender que muchos de nosotros ya estamos hechizados por Satanás, creyéndonos cristianos, guardando ciertas cosas. Una vida falsa. Cualquiera puede estar lamentablemente engañado. Que aunque usted no haya matado a una persona, o robado, porque también hay cristianos que roban, usted está hechizado por Satanás, engañado para su propia perdición. Y ahí es que entra de nuevo la gran piedra de molino, que nos toca colgarnos en el cuello para mejor arrojarnos a lo más profundo del mar. Pero lamentablemente nosotros seguimos engañando a la gente y haciéndonos ver que como cristianos, con el falso cristianismo moderno. Porque miren dónde llegó ese pastor, un pastor ya de edad, no un joven, porque un joven uno dice, bueno, está más tentado a las mujeres, al sexo y esas cosas. Pero no, esto está a todos los niveles y no se confíen. ¿Ustedes ven esas ovejas ahí? Así hay muchos que con esa apariencia de oveja se hacen ver como cristianos, pero son puro diablo, puro diablo. Pero esas sí son ovejas reales, por lo menos esas son ovejas reales. Así que ojalá que eso nos sirva de reflexión, y el que esté en pecado, que le pida al Señor que le ayude a apartarse de él, porque lo que nos queda detrás es una gran piedra de molino.